Buenas noches compañeros, buenas noches profesora, profesor. Mi nombre es Claudio Castillo y en esta ocasión vamos a desarrollar las tres preguntas del video examen correspondiente a la materia de estadística. ¿Ok? Vamos con la pregunta número uno. Explique con sus palabras cuáles son las características de la estadística descriptiva y la estadística diferencial. Bueno, vamos a nombrarla de a una, decir un poco de su característica y vamos para poder comprender la diferencia entre estas dos cualidades. Estadística descriptiva. Como su propio nombre lo indica, esta trata de describir algo, ¿ya? Pero no describirlo de cualquier forma, sino de describirlo de una manera netamente cuantitativa para la estadística, ¿ya? Se encarga de recoger, almacenar, reordenar datos que benefician parámetros básicos sobre un conjunto de información para la estadística, ¿ya? En cambio, la estadística diferencial es una rama deductiva de la investigación estadística donde se realizan conclusiones a partir de un preanálisis de datos certeros que corresponden a la media o a la particularidad del caso que estamos estudiando, ¿ya? Corresponde con el fin de extender a la información que obtendrá de una población o de un fenómeno que nosotros vamos a estudiar, ¿ya? Eso corresponde a la pregunta número 1. Pasamos a la pregunta número 2, que nos dice lo siguiente. Explique en qué se diferencian las medidas de tendencia central y las medidas de posición, ¿ya? Ahora vamos a explicar un poquito en qué se diferencia cada una. Bueno, la diferencia entre la medida de tendencia central y la medida de posición son netamente parámetros estadísticos que informan sobre el centro de distribución de la muestra de población estadística, ¿ya? Es decir, que es un número que se ubica hacia el centro de la distribución de los valores de una serie de observaciones y medidas. Mientras que la medida de posición estadística son aquellos en cuales tú puedes dividir los datos en partes iguales y parejas, ¿ya? Este es más para poder separarlos, para poder analizarlos de manera bilateral. En otras palabras, una se encarga de medir los parámetros estadísticos centrales y la otra se encarga de dividir de una manera cuantitativa para poder desarrollar la población estadística, ¿ya? Vamos a la respuesta, a la preguntita número 3 del cuestionario. Permiso. ¿Cuáles son las medidas de dispersión en distribución estadísticas? Explique brevemente cada una, ¿ya? Bueno, las medidas de dispersión son 6. Dentro está el rango, está la varianza, está la desviación, está error estándar en la media, está la 5 que es coeficiente de variación y la número 6 que es rango intercualitativo, ¿ya? Vamos a definir un poquito de cada una de manera pequeña para ir desglosando y poder entender cada una de ellas. Primero vamos con el rango, ¿ya? El rango es la diferencia entre el valor máximo que nos indica en este caso la relación cuantitativa, ¿ya? Restado con el número menor, ¿ya? Ahí nos sale un valor y ese sería el rango, ¿ya? O sea, sería la diferencia entre el valor máximo con el valor mínimo, ¿ok? El dato número 2 es la varianza. Este establece la dispersión entre los datos alrededor de la media. Jugando acá en varianza, en establecer los datos de dispersión, son netamente separados para poder reordenar y poder reevaluar cada uno de ellos, ¿ya? La 3 sería la desviación, desviación estándar. Ya, la desviación estándar muestra cómo se contribuyen los valores alrededor de la media. O sea, de la media estadística en realidad. Eso lo muestra la desviación de estándar. La número 4 sería el error estándar en la media. Es el error que puedo tener en medida respecto a mis otras medidas posibles. O sea, a mis otros datos, que nos vienen llegando de
de diferentes medios para poder obtener la media de los datos. La 5 es la coeficiente de variación. Esta mide el grado de dispersión de las medias de todas las posibles, de todos los datos posibles los mide la media, ¿ya? Y la última sería el rango intercualitativo, que es la diferencia entre Q3 y Q1, que expresa el grado de homogeneidad y también de heterogeneidad en dicho porcentaje, los datos alimentados y acumulados que estos van en el trabajo estadístico. Esas serían mis 3 preguntas del videoexamen, colegas y compañeros. Espero que estén muy bien. Hasta luego.